Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias a 2x3 en Salud. Este programa que hacemos cada sábado con tanto cariño, dirigido a todos ustedes y llevándole orientaciones en materia de salud. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Hola, Doris, bien, gracias a Dios. Esta semana tuvimos mucha lluvia, Doris. Lluvia que necesitaba la República Dominicana. Que necesita, porque no se ha terminado, ciertamente, gracias por la precisión, porque nuestros campos, los frutos estaban pequeñitos, alguien me decía en San Francisco de Macorís que las mazorcas de cacao, un producto tan importante para nosotros, estaban súper pequeñas. Así es. Las flores marchitas, la necesidad de agua en los dominicanos. La escasez de agua sobre todo, recordemos que ya los niveles de las presas estaban todas muy por debajo de lo que necesita el país y que la escasez se estaba sintiendo con mucha fuerza en la mayoría de nuestros sectores. Así es. No sé de otras provincias, pero sí sabemos que en el Gran Santo Domingo ya era bien fuerte el problema de agua, la escasez de agua, y que sabemos nosotras que tenemos experiencia en este sector lo que implica la escasez de agua en nuestros barrios. Bueno, porque escasez de agua es incremento, posibilidades de enfermedades, sobre todo de enfermedades gastrointestinales, dada la dificultad, porque es que el agua es la puerta de acceso a la higiene, ¿no? A la higiene, y si la gente no tiene agua para lavarse las manos, algo tan fundamental para tener salud, pues se complica todo. Sí, enfermedades gástricas, pero también viene ahí el incremento en los problemas de dengue, porque la gente se ve obligada a almacenar agua, a tenerlas en la casa para poder hacer sus quehaceres, y eso hace pues entonces que se reproduzca el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite esta enfermedad. Y para poder adquirir agua, el gasto de bolsillo de la población también aumenta. Si tú revisa los noticiarios, por ejemplo, del mediodía o de la noche, las quejas llueven, sobre todo porque la gente tiene que gastar 2,000 y 3,000 pesos en un camión de agua, un tanque de agua, no sé si es el camión o el tanque. Sí, realmente entonces eso es mucho dinero, una economía de por sí ya maltrecha. Así es. Otro problema que ha salido a la luz pública nuevamente, porque sabemos que no es nada nuevo, está vinculado, Tati, a los trabajos estos que está haciendo Nuria Piera en su programa de investigación, que vuelve y pone el dedo sobre la llaga con un tema que hemos trabajado en otras ocasiones, y es el ejercicio sin regulación de la medicina en República Dominicana. Son frecuentes los casos que se dan donde se está ejerciendo, esa persona no tiene la certificación. Algunos casos, en este caso específico que ella destaca, se habla de hasta incluso de títulos falsificados que no sabemos realmente si eso es así, pero ese no es el punto al que quiero llegar es la falta de supervisión y regulación en nuestro país, Tati. Así es, porque en el caso que nos ocupa, que fue la investigación de la periodista Piera, era un centro que estaba habilitado por el Ministerio de Salud Pública, habilitado siendo, por lo menos hasta este momento, uno dice supuesta o supuestamente es falso todo, porque eso tendrá que ir a la justicia, pero era evidente que había títulos falsificados o supuestamente falsificados, como hablamos los periodistas, y queda muy maltrecho el Ministerio de Salud Pública con la habilitación. Habilitar es un requisito de calidad para que un centro de salud pueda funcionar y la gente tenga confianza de decir, ahí me pueden ofrecer un servicio de salud. Pero el cierre que ellos dicen, Salud Pública dice que es por falta de habilitación, que no estaba habilitado el centro, lo que a uno ellos lo cerraron. Ah, bueno, lo cerraron, pero lo cierran no por la denuncia, sino porque supuestamente no tenía la habilitación. Pues si no tenía habilitación, ¿cómo estaba funcionando? O sea, ¿dónde está la supervisión? ¿Qué es lo que tú dices? Esa es la pregunta. O sea, ¿dónde está la supervisión? Porque no podemos ser reactivos, solamente cuando alguien denuncia algo, entonces le caemos detrás. Y son lugares que están a la vista y que se están en las redes sociales activas anunciando esos productos, entonces hay que ver qué está pasando y eso te dice a ti que hay que fortalecer todo esto. Bueno, Tati, si no tienes otro comentario, vámonos a una pausa y regresamos en un momentito con nuestro invitado de la tarde, no se lo pierda. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. El pueblo dominicano y el pueblo cubano, o viceversa, siempre han sido de relaciones muy estrechas, históricamente pueblos que se han querido mucho y que han colaborado mucho en procesos de investigación,
y hasta de amistad y hasta de lucha guerrillera. En el día de hoy, en la tarde de hoy más bien, tenemos con nosotros a un cubano, que es el biotecnólogo Alexis Lambrada Rosado. Él representa en la República Dominicana o trabaja para el Centro Nacional de Biopreparados, Biocen, y ha estado en el país en una conferencia para presentar unas terapias propias de ese país, que ha hecho mucha investigación, invitado por la empresa Caribbean Salud. Y es el doctor, nosotros decimos doctor mucho porque trabajamos mucho con médicos, pero usted es biotecnólogo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy acogedora la ciudad de Santo Domingo. Nos alegramos, primera vez en nuestro país. Primera vez en República Dominicana. Qué bueno. Biocen se llama Sí. el centro, ¿verdad? ¿A qué se dedica este centro en Cuba? Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar todo este polo científico de investigación que tiene Cuba y la verdad que salimos fascinadas hace ya unos cuantos años, ¿no? Supongo que todo eso ha cambiado mucho. Pero, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Cuáles son las fortalezas que tienen en este momento y las razones de su visita en este momento a República Dominicana? Biocen, que es el acrónimo del nombre largo de Centro Nacional de Biopreparados, es una instalación industrial y científica a la vez. O sea, es una especie de gran industria que introduce y desarrolla productos y es una pieza clave en el antiguo polo científico, el biotecnológico, que ha evolucionado en la actualidad a una organización que se llama BioCuba Pharma, que agrupa a empresas farmacéuticas y biotecnológicas del país y que constituye ya en Cuba un elemento importante desde el punto de vista económico, científico y de impacto en salud. O sea, Cuba tiene un programa específico de desarrollo de fármacos, tanto novedosos como de sustitución de productos similares. ¿Biosimilares? Sí, biosimilares incluyendo. Y con el énfasis precisamente primero en cubrir necesidades de salud del país y también en exportar productos. Aportar a otros países en ese Exactamente. sentido. Entonces, su visita al país, para ir poniéndonos un poquito en contexto, cuéntenos. Tenemos una colaboración estrecha con Caribbean Farmacéutica, una empresa dominicana ya de hace varios años. Y específicamente, Biocen tiene varias líneas de desarrollo de productos en los campos de nutrición, inmunología, o sea, productos inmunobiológicos, alergias, también en microbiología, es bastante diversa en los campos que abarcamos, que responde a las plantas de producción que tenemos. Y específicamente hay una relación con dos productos, uno de ellos recién se logró registro sanitario en República Dominicana, el anterior ya tenía algunos años de registro sanitario. Vamos a empezar por el más reciente. El más reciente es un inmunomodulador biológico que se llama Biomodulina T. Es un producto que, a pesar de que en Cuba tiene ya un historial de resultados, tuvo un desempeño muy destacado durante la COVID, nosotros decimos COVID, específicamente en los adultos mayores. O sea, se diseñaron estudios de intervención en hogares de ancianos con ese producto y aunque se conocían ya su efecto, pues se evidenció una gran efectividad en la reducción de la letalidad de la COVID, pero también la reducción de todas las infecciones respiratorias agudas, tanto la prevalencia como la mortalidad. Ha tenido un gran impacto en salud. El producto ha sido reconocido por premios de innovación y de la Academia de Ciencias recientemente. Y también se profundizó mucho en sus mecanismos inmunológicos de acción, con estudios bien avanzados que han tenido publicaciones en revistas muy importantes. Y bueno, es también un aporte desde el punto de vista del conocimiento científico al problema del envejecimiento del sistema inmune. Tiene un nombre científico, inmunosenescencia, que es muy actual. Es un problema realmente muy relevante, puesto que, bueno, con la tendencia hacia el envejecimiento poblacional, pues es muy importante realmente comprender los procesos de envejecimiento del sistema inmune y cómo se puede contrarrestar estos procesos. ¿Cómo impacta, ese producto, esa sustancia en ese sistema inmune para evitar que se vaya
degenerando, como ocurre Exactamente. con el paso de los años. Este producto precisamente tiene componentes derivados del timo. El timo es un órgano que es central en la maduración de los linfocitos T, que son una célula importante en el sistema inmune. Y el timo desaparece con la edad, o sea, básicamente se empieza a ser disfuncional y con el tiempo completamente desaparece y por lo tanto se reduce la capacidad del sistema inmune de generar nuevas células y activar células nuevas ante nuevos retos ambientales. De ese modo, este producto de alguna forma trata de reemplazar las sustancias que provienen del timo y las provee por vía inyectable, por vía sistémica. Y bueno, en eso se basa su efecto. ¿Y cómo es la dosificación? ¿Cuántas dosis? Es un producto inyectable. Nosotros durante la COVID, por ejemplo, estandarizamos tratamientos de 6 semanas con una inyección semanal o 2 inyecciones semanales de acuerdo a los grupos de riesgo, la severidad de los pacientes. Pero se administra en este caso con fines preventivos, incluso. ¿A partir de qué edad empieza a aplicar? ¿Podría aplicarse? A ver, el producto en principio en Cuba se ha usado en todas las edades para inmunodeficiencias, o sea, sobre todo inmunodeficiencias de tipo celular, pero bueno, son un diagnóstico de inmunodeficiencias. Pero específicamente para los adultos no estamos diagnosticando inmunodeficiencia, porque estamos partiendo de que la inmunosenescencia en sí es una inmunodeficiencia de alguna forma. Y además con una propensión a la inflamación. Entonces ahí lo hemos estado aplicando de forma preventiva. Y esos resultados son impresionantes porque es la primera vez que hacemos una intervención preventiva con esa magnitud. ¿Previene las infecciones en los adultos mayores? Las infecciones respiratorias, neumonía, influenza. Pero la experiencia cubana y de otros países, porque ya sabemos que es un producto que va a otros países también por tema de mercado, ¿ha sido en qué poblaciones, en qué rangos de edades? Mayores de 60 años. Mayores de 60 años. Mayores de 60 años es más efectivo todavía en la medida que se envejece más, digamos, mayores de 80 años. ¿Y con su sistema incluso inmuno más comprometido? Ahí estamos partiendo de que en los adultos mayores de 60 años ya existe un desbalance inmunológico importante, que es precisamente ese proceso de inmunosenescencia. ¿Y en qué porcentaje, perdón, Tati, en qué porcentaje podría reducir la incidencia de infecciones y de estos adultos mayores? Ahí tenemos datos muy precisos a partir de esos estudios. Lo medimos en un término que se llama riesgo relativo. El riesgo relativo de fallecer por neumonía e influenza se redujo en 2 veces menos comparado con población de la misma edad fuera de la residencia de ancianos. Es un resultado realmente impresionante. La prevalencia de infecciones alrededor de 5 veces menos. Redujo. Exactamente. Doctor, vamos a pedirle un permisito. Cuando regresemos vamos a seguir desarrollando un poco ese mismo producto que usted nos está hablando, que es bastante importante, porque sabemos la alta incidencia que la alta incidencia que tienen las infecciones en este tipo de población. Así que nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de la incidencia de estas infecciones fuera del producto en los adultos mayores. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Alexis Lambrada Rosado del Centro Nacional de Biopreparados de Cuba. El doctor nos está hablando, él está en República Dominicana dando unas conferencias médico-científicas en torno a nuevos estudios y descubrimientos o la introducción de unos nuevos productos que previenen diferentes enfermedades. En este momento estamos hablando sobre las infecciones en adultos mayores. Doctor, fuera de este producto, de este tratamiento, de esta investigación, ¿qué dicen los datos a nivel general de la incidencia de las infecciones en adultos mayores? Las infecciones, sobre todo las infecciones respiratorias, constituyen una causa muy importante de mortalidad. Hay datos diferentes, varían por áreas geográficas, pero en la medida que avanza la edad, sobre todo mayores de 80 años, puede ser incluso hasta casi la mitad de la mortalidad. O sea que si es, primero, es causa importante de mortalidad, segundo, también es una cuestión desde el punto de vista de calidad de vida también de los pacientes, que perjudica precisamente su desempeño social en una edad avanzada. Y esas infecciones respiratorias, que siempre es bueno buscar el porqué de las cosas o saber el porqué de las cosas, ¿qué tienen que ver? ¿Es un problema medioambiental?
¿Es un problema de contaminación? ¿Por qué en esa edad? ¿O es un problema inmune, de autoinmune? Es un problema del desempeño del sistema inmune. Básicamente, o sea, estos gérmenes afectan a todos, pero ¿Son oportunistas? pero son oportunistas desde el punto de vista de que el sistema inmune pierde mucha capacidad de respuesta, de capacidad de generar células digamos, para producir anticuerpos y células específicas. O sea, la rama adaptativa del sistema inmune envejece y no tiene capacidad de respuesta, y también tiene una propensión a la inflamación. Hay un término científico, o sea, que desde el punto de vista de la respuesta inmune se convierte prácticamente en una respuesta inflamatoria que es poco efectiva. O sea, la inflamación aquí es un efecto secundario adverso y es poco efectiva desde su función principal, que es defender de los patógenos. Nosotros en la República Dominicana tenemos en la población de 28 días de nacidos, de 0 a 28 días de nacidos, y en la infancia misma serios problemas respiratorios. ¿Qué dicen las estadísticas a nivel general en esas poblaciones de infantes, por ejemplo? Este producto también tiene una aplicación en niños pequeños. Lo hemos evaluado en una patología que se llama hipoplasia tímica. Quiere decir que los niños nacen con una parte de los niños nacen con un timo no completamente desarrollado. Y ahí ya también ha sido muy efectivo en lograr que el timo alcance el tamaño y la función requerida, y eso se mide también por el número de infecciones. O sea, se reduce el número de infecciones y se reduce el consumo de antibióticos, que también es un elemento importante. O sea que eso sí es una inmunodeficiencia muy específica y ha sido muy efectivo. En general se puede usar también para otras inmunodeficiencias que son frecuentes en niños. ¿Personas con VIH, por ejemplo, ustedes lo tenemos utilizan? muy pertinente su observación. Tenemos un ensayo clínico no concluido todavía en VIH, con resultados parciales prometedores. Y aquí en este caso no sustituyendo completamente la terapia antirretroviral, sino complementándola. Y también es posible, es una aplicación también. Y la otra aplicación importante del producto es en pacientes oncológicos que reciben quimio y radioterapia, que se sabe que tiene un efecto, destruye muchas células del sistema inmunes, y entonces muchos pacientes no pueden completar los tratamientos. En la medida que el sistema inmune se logra mantener, el paciente también puede completar los tratamientos de quimioterapia y al mismo tiempo combatir mejor el tumor. Aquí también ha habido resultados muy recientes, muy prometedores, combinando este producto con otros productos biotecnológicos cubanos anticáncer, y también ahí hay un campo importante de investigación y de introducción de los productos. En República Dominicana, igual que otros países latinoamericanos, hay una gran propensión a la automedicación. Estos productos, a partir de que los trae al país Caribbean Farmacéutica, van a estar disponibles en el mercado sin prescripción médica. ¿Se necesita prescripción médica? ¿Cómo es el comportamiento? Bueno, recién hemos estado en estas actividades de introducción de los productos. Tenemos todavía que construir esas relaciones con la comunidad médica que ha asistido a nuestras actividades de preparación, de lanzamiento de los productos. Obviamente, en este caso, biomodulina, si es un medicamento, requerirá prescripción, como es lógico. Y bueno, estamos avanzando en la cuestión ya de cómo implementar el sistema, cómo introducirlo en el sistema. Pues ya lo importante es que ya tiene su registro sanitario. Tiene su pues registro sanitario como medicamento. Exactamente. Lo que pregunto es, Lambrada, los dominicanos somos muy dados, oye, tengo anemia. Me dijeron que tal producto funciona y voy y lo compro en la farmacia. Bien. ¿Ese va a necesitar prescripción? Ahora mismo no puedo responder terminantemente porque no hemos terminado todavía de establecer este proceso, pero sí, la lógica indica que sí, que debe ser como es inyectable, la gente no inventa mucho. Sí. Mire, entonces, doctor, el otro producto de que está, sí pensamos que puede estar. Vamos a hablar un poquito de este, ¿cómo se llama este? El otro se llama Biotrofer. 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 ¿Este va indicado a qué tipo de paciente o para tratar qué condición? Biotrofer sí es un producto que en Cuba tiene otro nombre, se llama Trofin en Cuba, pero por un problema de marcas comerciales sí, claro. aquí tiene esa denominación. Es un producto muy
conocido en Cuba. Es una solución oral que se extrae de sangre bovina, es un hidrolizado de sangre bovina y es rico en un hierro que es muy biodisponible, muy fácil, de fácil absorción y prácticamente con ausencia de reacciones adversas, lo cual lo distingue mucho de las sales de hierro que son los que se usan para suplementar, sobre todo en embarazadas, para combatir la anemia. Este producto aquí obtuvo registro como producto natural y es un producto efectivamente de fuentes naturales y esperamos que pueda estar en farmacias, no necesita realmente ¿Qué prescripción. significa en farmacología un producto natural? Muy interesante su inquietud. su pregunta. A ver, es un producto más bien, el término más correcto sería un producto de origen natural. De origen. En el sentido de que hay productos que son completamente naturales, un alimento puede ser completamente natural y estos productos sí son de origen natural y no hacen uso de, digamos en este caso, sus componentes son hidrolizado de sangre bovina, miel de abejas, propóleos, o sea, se aprovechan propiedades que tienen fuentes naturales para minimizar o eliminar completamente el uso de químicos dentro de los no productos. utiliza químicos. Entonces, ¿eso es para tratar la anemia? Para tratar y prevenir la anemia. Para tratar y prevenir la anemia. Tratar y prevenir la anemia. ¿A quién va dirigido más específicamente? El producto en Cuba tiene un uso sobre todo en embarazadas, pero también tenemos estudios y se usa también mucho en niños pequeños, en pacientes quemados, en pacientes oncológicos también, porque los tratamientos oncológicos reducen la hemoglobina, en adultos mayores, o sea, sí es muy efectivo. ¿Es un complemento alimenticio? O sea, no... En Cuba tenemos, a partir del mismo ingrediente activo, tenemos el producto como medicamento de origen natural y tenemos también como suplemento, con dosis menores como suplemento. En ambos escenarios se puede usar el suplemento más bien dirigido a prevenir y el medicamento a tratar. Nos hablaban de deportistas también. En deportistas, los deportistas lo usan como suplemento. En este caso hay una condición que se llama anemia deportiva, que es debido al alto consumo energético de los atletas. Y el producto es muy popular entre los deportistas porque les permite mantener niveles altos de hemoglobina y no constituye un dopaje, o sea, es un producto natural y también es muy demandado por los deportistas. Alexis Lambrada Rosado, un investigador cubano, biotecnólogo. Yo quisiera pasar a una pregunta a Doris, no sé si haya más contenido sobre estas terapias en sí. Tuvimos la oportunidad cuando fuimos a Cuba de ver el punto de partida para el desarrollo de este polo científico que fue en los años creo que 80. Tati, tú me permites, antes de pasar ahí, interesantísimo, pero yo quisiera que él nos hablara un poquito de la anemia, para poner la gente un poco en contexto y la importancia que tiene quizás introducir a República Dominicana este tipo de medicamentos, porque... sabemos que la anemia es frecuente, pero ¿de qué hablan los datos? Pero vamos a hacerlo después de los comerciales, Doris. Sí, excelente. La incidencia de la anemia entre las poblaciones que ustedes tienen como estudio que sustente la necesidad de este producto. Claro que sí, regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con Alexis Lambrada Rosado, un investigador médico de Cuba que está con nosotros en estos días para una conferencia y la introducción de unas terapias de origen cubano. Decía Doris, mi compañera, al irnos a comerciales, que nos hablara un poquito en términos educativos, porque este programa tiene un componente educativo importante para nuestra gente, de cómo anda, cuál es la incidencia de anemia, podría ser en nuestros países. Ya no tenemos hambre como tal, el hambre per se que teníamos en los años 60, 70, es otro tipo de problemas. ¿De qué hablan los números, Lambrada? Los datos son diversos, pero oscilan alrededor del 30%. Es muy difícil realmente tener una estadística confiable de anemia porque necesita entonces
digamos que pruebas, las pruebas realmente, específicas. sí, las pruebas que se hacen en los laboratorios, pero que realmente ciertamente se hacen para pacientes, no se hacen para población abierta Exactamente. de forma generalizada, pero sí, yo pienso que hemos intercambio con médicos aquí en Dominicana, hemos escuchado cifras de hasta de 40%. De puede ser. 30% de la población general, Sí, 30-40% sí, podría sí. tener anemia. Sí. Doctor, ¿y cuáles son Es más esas? común en mujeres, digamos. Es mujeres. más común en mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero, en la parte en embarazadas es obvio. En embarazadas prácticamente el 70-80% de las embarazadas pueden tener un momento, si no tienen una suplementación, pueden tener anemia, es lógico. Y también, bueno, los desórdenes de la menstruación, todo eso también contribuyen a la pérdida de hemoglobina y es un poco más común. Pero está en relacionado mujeres. con alimentación, con falta de alimentación, Obviamente, o claro. con insuficiencia alimentaria. El tema de alimentación no es, o sea, a veces no hay una cultura suficiente en qué alimentos aportan realmente. Educación alimenticia. Exactamente. En qué alimentos realmente aportan un mayor contenido de hierro o un contenido apropiado de hierro, no hay que tampoco pasarse, ¿verdad? pasarse. Sobrepasarse. Doctor, ¿y cuáles son esas señales de alerta que puede decirle a una persona que podría estar sufriendo de anemia? O sea, ¿qué se puede sentir? Hay agotamiento, digamos, el agotamiento es una señal bastante común. Hay también relación con el apetito. ¿Falta de apetito? Sí, sí, puede ser también. Estado Y bueno, de eso requiere también un análisis de sangre, Sí, ¿no? sí, Para diagnosticarlo con claro, sí, pero hay sí, señales que quizás pueden sí. llevar a la gente a pensar que podría estar padeciendo de anemia. Sí, realmente la anemia no es otra cosa que niveles bajos de hemoglobina, y la hemoglobina simplemente es el portador de energía, o sea, de Falta oxígeno, de energía, oxígeno, cansancio. y por lo tanto es esencial para la actividad, para el bienestar en general y para la actividad física. ¿Una anemia puede matar a una persona? Hay anemias diferentes, hay anemias que son sí muy severas, que digamos por efectos genéticos, etcétera, que sí pueden ser un daño, y en determinadas circunstancias, digamos, en embarazadas, sí que constituyen un riesgo de mortalidad materna. Este producto no se indica, ustedes no lo aconsejan para la anemia falciforme o falsemia. No. Se llama anemia ferropénica, o sea, son anemias falta de hierro. por deficiencia de hierro, que está básicamente asociada a la alimentación. Perfecto. Perfecto. Yo decía que en nuestros países, para terminar con el tema de la anemia, en nuestros países, en los años, en investigaciones que hemos hecho, en los años 50, 60, 70, había una falta de alimentación adecuada ¿cómo se llama? E insuficiencia alimentaria. Ahora no es demasiado lo que hay en muchos países, demasiada alimentación tal vez, demasiada comida mala, y de qué manera incide ese tipo de alimentación en las anemias, por ejemplo. La mala alimentación. El tema es que es un poco complicado de responder, porque pues, esos alimentos pueden variar mucho de un país a otro. Tiene que ver, por supuesto, el consumo de carne aporta, o sea, de carne bovina sobre todo, aporta hierro. No todas las carnes, digamos, pero también el pescado aporta hierro de otro tipo, que es menos, no es hierro hemínico, o sea, no es hierro más disponible, pero es una fuente importante de hierro también. Determinados vegetales aportan también. Pero a pesar de ser isla, ustedes y nosotros somos isla, y no hay un consumo de pescado. No hay un consumo de pescado. Además, el pescado es saludable por otros motivos, no solamente por eso. Exactamente. Entonces, tiene que ver con una diversidad de la alimentación y con costumbres sanas de alimentación. Obviamente lo tiene, pero también tiene que ver con el acceso a esos alimentos. El acceso también juega mucho, tiene un papel importante. Sí. Decía antes de que entráramos al tema de las anemias, Doris, ¿lo terminamos? Sí, terminamos ahí. Que, por mi parte, no sé tú. Sí, que para entrar a la pregunta de que cuando estuvimos en Cuba vimos la motivación que fue el comandante Fidel Castro Ruz cuando la crisis de los 80, creo que fue, Sí. se motivó a que en medio de esa crisis había que fajarse a investigar, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, sé que esa fue la motivación, que por ahí está la motivación política para la economía cubana, cómo ha sido posible desarrollar ese polo científico? No se llama polo ahora, ¿no? No, pero bueno, no importa. Es por ahí, es correcto de todas maneras. Ese polo científico de desarrollo de medicamentos, de biotecnología, de no sé si tienen equipos y todo lo que sé que ustedes tienen problemas
por el bloqueo económico y por las dificultades políticas, ¿cómo han podido desarrollar todo eso? ¿Cuál ha sido la voluntad? ¿Es voluntad política? ¿De dónde sacan los recursos? ¿Cómo ha sido posible? Buena pregunta. Buena pregunta. Y seguro que tomaría mucho tiempo responderla completa. Sí, pero tenemos un tiempecito a ver, el número uno, hay que entender que esa voluntad de desarrollar la ciencia en Cuba es muy anterior incluso a la crisis de la desaparición del campo socialista, que fue la crisis que, bueno, 90, 91, 92. Ya nosotros teníamos un programa de desarrollo de la biotecnología antes de eso. Y hay que referirse incluso a los 60. O sea, los 60, primero hubo una campaña de alfabetización, pero en ese mismo año 60, Fidel, que siempre fue un líder de una visión muy larga, dijo que palabras que fueron proféticas y que en la actualidad la usamos mucho. Dijo que Cuba tenía que obligatoriamente que ser un país de hombres de ciencia. Esa fue la palabra, sí. Y eso sonaba en aquel momento como una locura, ¿no? Porque realmente Cuba no tenía un desarrollo científico. Pero ya en esa década se empezaron a crear las primeras instituciones científicas en Cuba, muchas veces en relación con las universidades, y hubo un desarrollo que es bastante peculiar, no copió exactamente los desarrollos de otros países, sobre todo muy dirigido al sector biotecnológico, que en aquel momento era una disciplina emergente, o sea, y Cuba se enganchó un poco en de la biotecnología, digamos, una condición que la distancia con respecto a la vanguardia mundial no era mucha en aquellos momentos, y además siempre tuvo una visión de que no se llamaba en aquel momento una visión empresarial, ahora la vemos como una visión empresarial, pero sí era una visión de que no era una investigación por el conocimiento solamente, que era una investigación que tenía que generar productos y que tenía que ser sostenible, tenía que comercializar e introducir esos productos, lograr impacto social y al mismo tiempo lograr impacto económico. ¿Cómo hicieron con sus recursos humanos? ¿Cómo se prepararon? Hubo muchos programas con énfasis, o sea, nuestro país siempre tuvo un énfasis, y lo tiene todavía en la educación, pero también con ayuda de programas externos. Muchos de nuestros científicos estuvieron en el exterior, no solamente en aquel momento en los países del campo socialista, sino también en Francia, en Estados Unidos incluso. O sea, que tuvieron formación. Y esos recursos humanos no se le quedaron, porque a nosotros les gusta quedarse en los países. No se le quedaron todos. Ellos se quedan, sí, en todos los países se quedan. De eso sufrimos todos los países. Todo eso ya es inevitable. Yo diría que nosotros los conocemos, a esa generación pionera, que muchos de ellos están vivos todavía y son activos, los conocemos estrechamente. Y para ellos, de alguna forma, además de ser una posición completamente, digamos, de tradición, así lo concebían, también era su forma o su visión, todos ellos eran personas muy comprometidas con la revolución, y su forma de hacer revolución era hacer ciencia, era hacer ciencia. De la ciencia. Entonces, así lo percibían. Y así se formaron, ¿no? Y muchos de ellos después fueron los directores de estos centros. Nosotros tenemos centros, no solamente en biotecnología, tenemos un centro de neurociencias muy importante, que tiene equipos médicos, o sea, hay diversidad. O sea, no solamente son productos médicos, o sea, farmacéuticos, sino también equipamiento. ¿Ustedes mismos desarrollan la propia tecnología? ¿Cómo lo hacen o la importación de esa tecnología? ¿Cómo logran ustedes combinar todo esto? Sostener ese sector es un gran reto, es un reto actual, muy importante, en condiciones de bloqueo económico y que realmente nos hacen muy difícil el desempeño exterior. Exacto. No obstante, se han logrado avances. Nosotros exportamos sobre todo a América Latina, pero también a países de Asia, y cada vez tenemos también empresas, inversiones nuestras en el exterior, en China, digamos. Se han ido expandiendo. O sea, empresas mixtas que bueno, y tener en China con ese mercado. Sí, que constituimos, hemos logrado con tecnologías cubanas se hacen procesos de transferencia tecnológica y para esos grandes mercados y constituimos esas empresas en el exterior
que nos ayudan, por supuesto, en la exportación y también a mantener un nivel científico, porque establecemos una peculiaridad aquí, es que hay relaciones muy estrechas con la universidad y con la investigación académica. Y Alambrada, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos entonces para continuar esta conversación de tanta importancia y trascendencia. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Seguimos conversando con Alexis Lambrada Rosado, él es del director o del Centro Nacional de Biopreparados de Cuba, y estamos hablando sobre la ciencia, sobre este desarrollo de la ciencia, de la tecnología, no solamente en medicamentos, sino en diferentes aspectos que tiene Cuba. Y quería enfocarme un poquito en la preparación, la formación de recursos humanos. Ahorita lo tocaba Altagracia, quiero yo retomar un poquito. Nuestras universidades, siempre se habla de que ya hay carreras, se habla del futuro y del presente. Antes se hablaba del futuro, pero son del presente realmente. Muchas carreras diferentes. En nuestros tiempos quizás estudiábamos periodismo, estudiábamos para abogado, para ingeniero, pero ahora hay una visión más allá. Las universidades cubanas, ¿en qué se están enfocando actualmente en la formación de recursos humanos? ¿Cuáles son esas áreas fuertes que la mayoría de los muchachos dicen, bueno, por ahí es que me voy? Nosotros tenemos un desarrollo en la educación superior bastante grande, o sea, tenemos una proporción de egresados superior a muchos países del mundo en desarrollo, de América Latina. Hay diversidad, obviamente. Quizás hay una diferencia marcada en temas medicina. Digamos, nosotros todas, hay 15 provincias en Cuba, todas tienen una universidad de ciencias médicas. O sea, que todas forman sus médicos. Eso es una diferencia importante. En los campos de biología y farmacia también hay varias facultades en el país, en ingeniería química, digamos, son las especialidades que más cercanas a nuestro sector. Hay un programa de maestrías muy importante. Además, nosotros ahora mismo todos los centros que forman parte de BioCuba Pharma participan, o sea, a pesar de ser, muchos de ellos son empresas, pero son empresas del Estado, y son reconocidas también como entidades de ciencia, tecnología e innovación, una categoría del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y eso le favorece el intercambio con las universidades. Hemos creado mecanismos de relaciones muy estrechas con las universidades, de modo que los estudiantes generalmente están en prácticas desde tercer, cuarto año. ¿Captan ustedes como empresas estos mejores estudiantes? Y hacen sus tesis, y nosotros mismos también impartimos docencia en las universidades y tutoreamos tesis. O sea que esa relación no ha desaparecido. Nosotros no tenemos no tenemos una frontera clara ahí entre universidad y empresa, y eso ayuda mucho realmente a formar a esos estudiantes. Incluso hay experiencias nuevas, hemos creado, algunas instituciones nuestras han creado lo que llaman laboratorios compartidos, o sea, un laboratorio en mi empresa que es en la cual trabajan los profesores de la universidad, los jefes son o sea, ellos manejan el laboratorio, pero está en el contexto de una empresa. Hay también empresas de interfaces, o sea, se han diversificado los mecanismos de interacción con la intención de acelerar el desarrollo de productos, llamados incubadoras de productos, o sea, ideas que tienen que convertirse en productos, pero que necesitan una fase de experimentación, pero con una visión ya de desarrollo de productos, que es muchas veces lo que las universidades no tienen, que tienen fuerte conocimiento académico, pero no tienen una visión de desarrollo de productos. Lambrada, de manera tangencial, hace un ratito tocamos el tema de la COVID, lo que fue la pandemia. Y a mí me llama la atención, y no había tenido la oportunidad de preguntar, ¿cómo fue el manejo, sobre todo de un país como ustedes, que no tenían acceso a las grandes cantidades de vacunas que tuvimos nosotros, por ejemplo, con las empresas norteamericanas? Ustedes tuvieron que hacer su propia vacuna. ¿Cuál fue la experiencia cubana? No nos deje de comentar. Esa es una experiencia muy interesante. A mí me toca muy estrecho porque estuve involucrado en muchas de esas actividades. Primero, se organizó un programa y un comité, le llamamos Comité de Innovación, regido por el Ministerio de Salud Pública, pero con participación de toda la industria, o sea, de todos los centros científicos. Y ese comité trabajó intensamente, eso lo puedo atestiguar, prácticamente al menos 2 reuniones a la semana, buscando ideas y evaluando
productos. Desde el inicio estaba claro que nosotros teníamos que apostar fundamentalmente por los productos cubanos, por muchas razones, por razones financieras, pero por razones logísticas también. O sea, nosotros no podemos importar, o se nos hace casi imposible importar productos de Estados Unidos. Por lo tanto, las importaciones nuestras generalmente provienen de lugares muy distantes. Sí. Entonces, todas las cadenas logísticas se afectaron en el mundo. Y entonces estaba claro que teníamos que lograr soberanía tecnológica en el enfrentamiento de la COVID. Primero se evaluaron productos que estaban ya establecidos, otros que estaban en desarrollo, se aceleró ese desarrollo. Perdón, un chancecito ahí para... ¿Ustedes empezaron a evaluar todo eso desde el mismo momento en que llegaron los primeros casos, desde antes o desde cuando vieron ya que estaba ocurriendo en el mundo? Desde los primeros casos estaba ya estaba planteada la amenaza. El problema, exacto. Y primero era el problema de diagnóstico, después el de tratamiento. Nosotros, digamos que en todos los frentes hubo aportes importantes. Desde el punto de vista de tratamiento de los pacientes severos, digamos, al menos 2 productos nuestros de la biotecnología fueron extremadamente efectivos. Uno de ellos era un producto que estaba en una etapa muy incipiente de desarrollo, se llama Husvinsa, se llama el nombre, un péptido antiinflamatorio que salvó muchas vidas, y un anticuerpo monoclonal anti-CD6 que se llama itolizumab, que estaba un poco más avanzado, pero no con esa indicación obviamente, pero también se evaluaron. Y después evaluamos otros productos más también que aportaron también. Toda la parte de tratamiento estuvo basada sobre todo con interferón inyectable, producido por nosotros, tanto en Cuba como importado de una empresa cubana en China. Eso era para los pacientes que ya estaban infectados. Sí, ¿no? sí, ese fue la primera intervención que se hace siempre fue con eso. Biomodulina se usó para la prevención, como expliqué. Y hubo otros también, ¿no? Realmente fue un programa muy bien articulado. La parte de diagnóstico también, o sea, nosotros creamos, había 3 o 4 laboratorios nada más con capacidad de hacer diagnóstico, lo llevamos a 32 laboratorios, en todas las provincias del país tuvieron laboratorios. Tuvimos que crear toda la cadena de diagnóstico con reactivos propios, pues hacer PCR propio, con el sistema de toma de muestra, el medio para el transporte de la muestra, todo eso hubo que desarrollar. Ustedes mismos ahí rápidamente, en medio de la emergencia. Muy fuerte. En esa actividad también estuve yo también involucrado personalmente. ¿Era sesión permanente, reunidos en sesión permanente? Sí, no, y con un nivel de tensión importante. Muy grande. Atención de la máxima dirección del país. O sea, eso prácticamente también, o sea, el presidente involucrado. O sea, pónganse a crear, pónganse a el presidente generar. Involucrado directamente en todas esas actividades. ¿Y los diagnósticos cómo lo hacían? ¿Hacían rastreo ustedes? ¿Cómo se lograba El diagnóstico, un sistema, nosotros tenemos, en todos los municipios tienen al menos un policlínico, le llamamos nosotros, que es un nivel de atención primaria. Toda esa red estaba en función, además de facilidades extras también que se crearon, pero toda esa red estaba equipada con sistemas. ¿Ustedes estuvieron llenos todos sus hospitales de la red? Muchos de ellos, sí. A ver, estos productos se desarrollaron de forma rápida, expedita, pero con rigor. O sea, se expedían a veces permisos de autorizo de uso de emergencia, pero condicionados a que hubiera un nivel de evaluación, y esa evaluación había que hacerla, ¿no? Y eso se toma su tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Pero me refiero, por ejemplo, la pandemia dio duro en Cuba. No sé cuánto llegaron, no recuerdo cuántas muertes tuvieron, pero hubo un momento crítico. Nosotros durante la primera parte se manejó muy bien, se controló bastante bien. Claro, incluso era obligatorio, los pacientes positivos tenían que ser internados. Ya después llegaron a niveles que ya no era sostenible hacerlo. Realmente tuvimos un par de meses muy difíciles. Pero ya en esos meses nosotros teníamos ya las vacunas. ¿Es soberana la de ustedes? Hubo dos instituciones nuestras por separado desarrollando vacunas. También fue una estrategia así a propósito. El Instituto Finlay, además asociado. O sea, en el caso del Instituto Finlay, el Centro de Inmunología Molecular y Biocen estaban desarrollando soberanas. Soberanas son varias, porque una se usa para la primera dosis y otra para refuerzo. Pero tienen el mismo antígeno, pero con diferentes formulaciones. Y el otro centro que también formó un grupo y aportó fue el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que desarrolló Agdala. Y Agdala
Soberana empezó un poco primero y avanzó un poco primero, pero después Dallas recuperó terreno y llegó a tener incluso mayor impacto El hecho es que Cuba tuvo que enfrentar su pandemia con su propia vacuna. Con su propia vacuna. No tuvo que comprársela más nadie. Exactamente. Estaba claro porque eso fue un tema incluso bastante controvertido, ¿no? Desde el punto de vista político, muchas personas decían que Cuba no tenía capacidad, que tenía que simplemente, digamos, solicitar ayuda. Y nosotros, el país nunca estuvo cerrado a la ayuda. De hecho, en algún momento tuvimos algunas donaciones de vacunas a través de chinas, OPS, me imagino. de Sinovac, pero muy pequeñas. O sea, realmente, cuando usted compara... Fue con claro, los de ustedes que lograron el 95% fue con vacunas ¿Y la propias. población que se vacunó? ¿Ustedes vacunaron población general o específicos? No, vacunamos... obviamente, empezamos... como era un desarrollo muy acelerado, empezamos haciendo estudios grandes que además servían para evaluar la vacuna, especie de fases de estudios clínicos, ensayos clínicos, pero que se hicieron ya desde el inicio con una escala grande. Empezamos, digamos, por todo el personal de las instituciones de salud y de la industria nuestra también, porque tenía que generar los productos. Después, paulatinamente organizamos toda la vacunación. Nosotros ya actualmente somos el país con más cobertura de pacientes vacunados de todo el mundo. Y siempre estuvimos entre los 3 o 4 primeros durante todo ese periodo. O sea que realmente empezamos, inmediatamente, es muy impresionante, inmediatamente que logramos una cobertura superior al 70%, la prevalencia cayó en picado. Bajó. O sea, el tema era tener una cobertura amplia en la población. Bueno, Alexis Lambrada Rosado, la verdad que para nosotros ha sido un placer. Nos encanta conversar de estos temas de ciencia que son tan importantes para el desarrollo, no solamente de Cuba, sino el desarrollo de la humanidad. Muchísimas gracias por haberse dedicado ese tiempo y estar con nosotros. Y bueno, la República Dominicana está aquí para, no solamente para apoyar en la compra de esos productos, sino también para apoyar esos proyectos científicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí, por Teleradio América. Síganos a través de nuestras redes sociales, 2x3 en Salud. Y si no pudo ver el programa, estará subido desde ya la fin de semana en el canal de YouTube, 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana.